Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 68. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso desde Madrid y Darío Benítez desde Marbella, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Más información en estosmindfulness.com. Recordad que podéis suscribiros a nuestra newsletter y recibir notificaciones del podcast, recibir también recursos gratuitos como meditaciones, manuales y todo ese tipo de material que nosotros podemos ir aportando. Si todo va bien, si Dani está aquí conmigo, está vivo, está fuerte. Que sí, que sí. ¿Qué tal, Dani? Que no estoy. Bien, muy bien, aquí con ganas de contar esto, lo que venimos nosotros Uh-huh. sobre el curso, bueno, el curso que tenemos aparte, ¿no? Que eso lo decimos ahora, que vamos a hacer sacar un cursito ya mismito de iniciación a mindfulness y de profundización de 8 semanas. Uh-huh. Y bueno, manuales, vídeos, unas cuantas horas, Uh-huh. un montón de meditaciones, rutinas diarias. Cada día tienes cosas que hacer, que rellenar, que evolucionar dentro de Mindfulness. Y la verdad Uh-huh. es que está muy chulo lo que está haciendo. Además, habréis notado que nuestra intro es un poco diferente porque hemos habilitado una newsletter porque, bueno, teníamos esa herramienta y no la estábamos utilizando. Tenemos un montón de material que hemos ido creando y creemos que es interesante compartirlo con la gente que más de cerca nos sigue. Entonces, simplemente tenéis que ir a la web, registraros en un pequeño formulario y solo con el nombre y el correo, y cada semana pues os llegará una notificación con el episodio si queréis. Si no, también podéis activar eso y activar solo para que os lleguen pues los recursos que vamos a ir soltando. La gente que ya estaba suscrita ha recibido 2 manuales y no sé, son 3 o 4 meditaciones. Manual de iniciación a mindfulness, otro manual de técnica de atención a la respiración y 3 o 4 meditaciones, creo que son 3, ¿no? Un ejercicio de la meditación en 1 minuto, un ejercicio de atención a la respiración y el otro que ahora mismo no recuerdo. Súper Son super cosas poco profesional. que nada, es natural, como nosotros lo hacemos, no tenemos que llevar las cosas siempre preparadas a la perfección, porque es que no va con mindfulness, directamente, no podemos hacerlo así, para nosotros sería contrario. Uh -huh. Entonces, bueno, de un tono cercano, bueno, como nos gustaría a nosotros y nos gustan las meditaciones guiadas. Y bueno, Uh -huh. vamos a Al para lío. adelante, vamos a hablar Hoy vamos a hoy hablar sobre... sobre bueno, es que iba a decir el tema premium, pero vamos a hablar sobre la intuición. ¿Sabes que yo hice Ujú. una práctica sobre la intuición en la carrera? Hice una investigación y un experimento sobre los procesos que estuviesen implicados en la intuición. Y hacíamos un Ujú. ejercicio en el cual se entrenaba una persona, a la gente, en un reconocimiento de fichas, y luego veíamos si de alguna manera podían predecir cuándo algo iba a salir, acertado o no. Bueno, el tema de la aleatoriedad y del azar está siempre muy presente, pero sí que es cierto que hay algunos contextos donde la intuición va funcionando. Contextos, sobre todo, tenemos un gran aprendizaje hecho. Ahora lo iremos viendo también qué relación tiene esto con mindfulness. Este tema ha sido también propuesto por un oyente a través de Instagram, el tema de la intuición. Él en concreto hacía así que un saludo, que nos estará escuchando. Él además me preguntaba, que lo contestaremos al final, ¿no? Cuando ya vayamos cerrando el tema, sobre la diferencia entre intuición y rumia, en qué momento hacerle Ujú. caso, o son impulsos, no lo son. Bueno, ahora lo veremos.
Así que nada, gracias por aportarlo. De hecho, todo el mundo podéis aportar vuestras preguntas, dudas. Esto es algo que estamos abriendo también nuevo. Me parece que lo de la cuarentena nos está incentivando, está volviendo creativos. Recordad que tenéis en estoenmindfulness.com/contactar un formulario en el cual podéis dejar cualquier tipo de petición, dudas, sugerencias que podamos ir contestando en el podcast. Hemos tenido el correo poco habilitado, entonces, bueno, o sea, poco habilitado no, con fallos, y no hemos podido prestar mucha atención a esto. Por ello, os invitamos a que dejéis vuestras sugerencias, porque además implementaremos brevemente, esto Dani no lo sabe, se lo digo en primicia, un sistema... A veces pasa. un sistema de... Y no lo ya, un sistema de subida de audios, en cuanto vea a nivel técnico cómo hacerlo guay, para que podáis dejarnos vuestros audios y los pondremos en riguroso directo en el podcast para contestaros como si fuese una entrevista, como si fuese los directos de Instagram. Dani dice que sí, que le parece que está guay. Me gusta la idea. Vale, y nada, nosotros encantados de que interaccionéis más con nosotros, porque al final esto es lo que es gracias a que nos escucháis y nos aportáis. Dicho ya todo esto, que hoy estoy como muy... no sé, ¿cómo se dice? No, esto es cuando exaltas mucho, ¿no? Como muy de... En fin, da igual, cosas de estas. Exaltador. No, sí, estoy así, ¿vale? Vamos a entrar en materia y... ¿Qué es eso de la intuición, Dani? ¿Cómo podríamos definirla? Pues según la RAE, que muchas veces es quien dice que es lo que se supone que significa una palabra, pues una comprensión, un conocimiento, una percepción inmediata de algo, pero sin la intervención de la razón. Uh-huh. Esto quiere decir que no ha pasado por la parte más... por la parte prefrontal, ¿no?, del cerebro, podríamos decir, uh-huh, aquello que es la más evolucionada del ser humano, que es la que más tarde, recordemos que se termina de formar, sobre los 17, 18 años las mujeres, los hombres sobre los 21, 22 años, y es la gran diferencia que tenemos como animales con el resto de otros animales, uh-huh, y es la razón. Entonces, podemos realizar una consecución de acciones que van en base a esa intuición y que no han pasado porque tengan una lógica, sino que es algo pues que viene quizá de un entendimiento de la situación global y sale, ¿qué diferencia, ¿no?, es corazonada y claro, ¿qué diferencia habrá entre la intuición y el instinto, ¿no? A veces me lo pregunto también un poco, porque en muchas ocasiones la gente lo confunde. La intuición parece más un aprendizaje experiencial relacionado con tu historia de vida, y el instinto casi que tiene más que ver a nivel, ¿no?, ontogénico, un poco de la conducta, un poco más a nivel evolutivo, ¿no? Por ejemplo, sí, palabrotas de estas, ¿no? Que tiene más que ver con nuestra evolución como especie. Por ejemplo, hay ciertos reflejos que están ahí dentro, ¿no?, como el de succión, o por ejemplo la tripofobia, que es ese miedo o esa sensación o esa respuesta desagradable a cuando hay muchos agujeritos unos cerca de otros, y esa uniformidad, ¿no?, que cuando ves como un panel de miel, no sé qué me pasa hoy en panel, gracias. Te puede generar sensaciones desagradables. Entonces, esto se dice que es porque nos ayuda a distinguir pues elementos que pueden ser venenosos, perjudiciales, ¿no? De hecho, la serpiente en sí, pueden, nada más sin racionalizarlo, pueden parecer peligrosas. Entonces, o el fuego, en principio, pues no... O la distancia, el vértigo, ¿no? El hecho de no tirarte directamente. Bueno, son ciertas cosas que están ahí, nos permiten evolucionar como especie y no lo pensamos. Pero la intuición, sin embargo, tiene más que ver, por ejemplo, si tú eres comercial, trabajas a lo mejor con gente, o te dedicas, ¿no? No hay personas que hablan si son inversores. El hecho a veces, ¿no?, de tener esa sensación de uy, aquí pasa algo, ¿no? En terapia a veces nos ocurre. Cuando llevamos tantas sesiones, pues hay ciertos estímulos que te suscitan una respuesta debido a tu historia de aprendizaje. Claro, esto está muy cerca del impulso, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes saber si alguien es de fiar o no por tu historia de aprendizaje, pero
¿Cómo sabes que eso es cierto, que no es un sesgo? Es complicado, ¿no? Y saber en qué momentos hacerle caso a la intuición y no hacerle. Lo cierto es que es un hecho, que existe la intuición, que en muchas ocasiones es útil, ¿no? Normalmente la intuición la vemos como algo positivo, ¿no? De hecho, en toma de decisiones, por ejemplo, se suele recomendar que si tienes que tomar una decisión en un área que dominas, en el cual te sientes cómodo y que por repetición al final se te disparan ciertas alarmas, pues lo mejor, lo más recomendable es que actúes sin pensar. Sin embargo, si te mueves por un contexto atípico en ti, en tu vida, así sería interesante pararte un poco y tomar una serie de estrategias. No vamos a hablar de sobre toma de decisiones, ya lo hicimos, recordate ese episodio que está por ahí. A lo mejor Dani se acuerda del número, yo no. 56. No, ¿Qué va? No creo. Me mato aquí. Me mato aquí mismo, Dani. Entonces, claro, es un proceso, ¿no? Es como los jugadores de póker, o sea, de verdad, ¿no? Yo he tenido de cerca jugadores de póker profesionales. No hablo de problemas de ludopatía, que esto es otro tema. En cuanto a los sesgos y el creer que hoy está la mesa caliente y todo este tipo de cosas, bueno, a veces está la línea, ¿no? Esa fina entre, estoy actuando por estrategias por sentirme mal, por impulso, por tal, o de verdad esto es funcional. Entonces, sí que es complicado. De hecho, ya es un problema, ¿no?, de constructo, ¿no? Tú estás hablando de la RAE, estamos hablando de que hay definiciones por muchos autores. Hay gente que habla de la intuición, pero habla también del instinto. Vamos a hacer un experimento. Tú has dado una en cuanto a la RAE. Vamos a ver qué dice Google. Si yo digo, ok, Google, ¿qué es la intuición? Comprado esto en Wikipedia. Bueno. La intuición es un concepto de la teoría del conocimiento aplicado también en la epistemología que describe el interés directo e inmediato, sin intervención de la deducción o la razón. Siendo considerado como evidente, se cree que la percepción sensible crece un conocimiento intuitivo de la realidad. Pues ahí lo lleváis. muy parecido. Así que es una parte en la que se deduce cosas y en realidad no has tenido suficiente cantidad de información consciente, creo yo, porque ahí tiene que haber una falta de conciencia para que sea por intuición. Es decir, que tú has podido recuperar información, porque recuperamos miles y miles de datos por segundo, según los estudios. Pero claro, no somos conscientes de todo ello porque no explotaría el cerebro. No es útil. No, claro que Tenemos no. que economizar los recursos y ese no es necesario. Entonces, hay gente que sí luego puede recuperar en ciertas situaciones que controla un poquito más esa información y rápidamente tener una acción más probable que a lo mejor va en contra incluso de la probabilidad que se pone delante o que va en contra, parece, de lo que del resultado que va a tener y al final, bueno, tiene la razón, por llamar de alguna manera, claro, y acierta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos inferir algo, actuar por algo que llamamos intuición, cuando en realidad es solo un evento concreto el que nos está haciendo reaccionar de esa manera. Esto es lo que nos va haciendo marcando las diferencias con la intuición de los impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede que yo un día viviese una experiencia traumática en cuanto a una relación sentimental y yo haya reconocido a esta persona con ciertos rasgos sociales, bueno, psicopáticos, como quieras verlo, ¿vale? Y eso hace que cuando vea una representación mínima de esta persona en otra, se me disparen las alarmas, aunque no sea información suficiente. Así que hablamos de un claro, condicionamiento aversivo, en este caso. Esto quiere decir que, bueno, que un estímulo, por parecer similar, te suscita respuestas similares. Esto no es intuición como tal, hablamos más de un proceso de lo que he dicho, de condicionamiento. Hay gente que lo llama trauma. Nosotros hablamos de una repetición constante de muchos sucesos que te van entrenando en respuestas eficientes. Por ejemplo, en cuanto a la discriminación de caras mientras juegas al póker. Si quieres saber si alguien miente, va de farol, mejor dicho,
microgestos, Los gestos. ¿no? Que puede hacer la persona. Claro, de hecho, Incluso ahora se está viendo de que están desarrollando una máquina en el que por ver la cara que estás poniendo sobre algo, puede intuir que estás pensando ciertas cosas, porque ahí el pensamiento es una conversación, pero acallada. ujú, Igualmente los músculos de la boca tienen algún reflejo, ujú, según dicen algunos estudios, ¿no? sí. Entonces, el cuerpo da información, nosotros la recibimos siempre. Ahora puedes estar siendo más consciente de ella o no, o puedes unir esas cosas entre ellas y tener un resultado que es lo que puede llamarse intuición. Ujú. Entonces, Igualmente, nosotros somos muy racionales para muchas cosas. Hay gente que más, hay gente que menos. ujú, Y sobre todo, lo que vemos que la intuición también te da una flexibilidad que es contraria a la racionalización de las cosas. ujú. Claro, de hecho, en muchas ocasiones somos, ¿no?, sensibles a que hay algo que puede funcionar, o que queremos, pero puede ser que por nuestros pensamientos de barrera no actuemos, ¿no? Ver una oportunidad, pero tener esa mezcla entre intuición y miedo. Es complicado, el autoconocimiento aquí será clave, pero sobre todo tener en cuenta una serie de procesos y de estrategias. Esto puede ir un poco en contra, y aquí donde yo voy a lanzar un mini debate en cuanto al juicio. Si en Mindfulness hablamos de no juzgar, la intuición en realidad tiene que ver con todo lo contrario. De hecho, entonces, claro que está mejor actuar por intuición, por confianza, por sentir o no tener en cuenta esos impulsos, esos juicios. Porque a Claro, veces, no, esto es muy clásico. Me encuentro con muchísimas personas que me dicen, yo es que tengo un don para detectar a las personas, ¿no? Y si son malas, si son buenas. Esto es tan relativo todo. Y a veces ya desde el punto de vista sesga si una persona es buena o mala. Es decir, claro, si hay una serie de ideas que para ti tienen que ver con que una persona no es buena persona, pues probablemente la encuentres con más frecuencia de lo que crees. ¿No? Si tú tienes un criterio que escriba a la gente por buenas o malas, tal vez sea fácil que lo encuentres y entonces mucha gente va a ser mala. Entonces, ¿y esto está siendo un claro. problema? ¿Te está evitando contactar con gente nueva o con gente que es vieja? ¿Qué está pasando ahí, no? Está un poco esta mirada crítica sobre si de verdad te está sirviendo esa intuición o no. O sobre si tenemos que hacerle caso o no. ¿No? Y volvemos un poco a lo de siempre, Daniel. ¿Para qué? ¿El para qué? También dicen que las intuiciones a veces bueno, se dicen que son corazonadas, ¿no? Sí, ¿no? Porque no sobrevienen del Como, corazón, ¿no? Que son emocionales. claro, y el corazón es la parte más emocional, o uno representada ahí emocionalmente de una manera poética, ¿no? Y metafóricamente. Hmm. Así que también es verdad que la parte emocional es contraria a la razón, por lo que lo razonable sería lo rígido Ujú, y lo emocional sea lo más creativo, con más ujú, fluidez, ¿no? Entonces, es es un concepto un tanto extraño, porque tú también dices, y yo estoy de acuerdo, en que es un juicio, ¿no? Esa intuición también es si tenés suficiente información sobre algo, ya estás teniendo una acción en base a una información insuficiente, pero que has tomado como suficiente, ujú. eh, pero te estás volviendo rígido al no dejarte abrir con esa mente de principiante a la Claro. experiencia real de conocer, de sentir, de experienciarlo, Ujú, primeramente. Entonces, claro. es contrario, es un concepto paradójico. Me ha gustado mucho también que nos digan de hablar sobre la intuición porque no es sencillo hablar sobre ella. No, no para nada. De hecho, si te fijas, es, como tú has dicho, muy paradójico también incluso a cómo mejorarla. Porque si estamos hablando que la manera de generar intuición en un contexto es vivir ese contexto,
¿Cómo vamos a vivir una situación si estamos cerrados en nuestros pensamientos? Si al final nos vamos moviendo de la misma manera, no estoy ampliando mi capacidad de aprendizaje para tener más datos. ¿Esto qué quiere decir? Claro, Que si yo solo me fijo de nuevo en esos estímulos, ¿no? De forma inconsciente, si quieres verlo así, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo de evaluar, ¿no? Una persona o no, o una oportunidad. Pero no tengo en cuenta, no utilizo mi mente de principiante, al final el tipo de aprendizaje que estoy teniendo ya está condicionado desde antes de empezar. Porque yo no me voy a exponer 100% a las consecuencias o a lo que estoy viviendo. Entonces, estaremos reduciendo nuestra capacidad de intuición. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que animarnos de alguna manera a actuar de formas diferentes. Que tenemos que experimentar. Que sí, hay situaciones en las que nuestras sensaciones nos van a dar algo, ¿no? Pero, ¿qué ocurriría si, aunque actuemos en dirección a nuestra intuición, simplemente tuviésemos en cuenta otras opciones, ¿no? Si ampliásemos un poco el foco. Esto, de hecho, ya lo hemos hablado en toma de decisiones, ¿no? Porque tiene mucha relación. Cuando en alguna ocasión tienes una idea fija, ¿no? Sobre, oye, esta persona es mala, o esta oportunidad es buena, o tengo que hacer esto, o no tengo que hacer esto, o me da la sensación de que no debería a lo mejor salir de casa hoy, o bueno, yo qué sé, ya cada uno notará esa intuición en un contexto. Bueno, pues tal vez hazlo, pero ¿y si cuestionas o si experimentas lo que te está rodeando en ese momento? Esto ya, que no sé si te lo puse a ti de ejemplo, Dani, o en el podcast, ya no recuerdo. Yo siempre utilizo, lo que voy estudiando lo utilizo en mi día a día, antes de llevarlo un poco a la consulta. Creo que es algo que hacemos todos los terapeutas al final, que nos hace falta. Y un día tenía un problema, ¿no? Con el micro que estáis escuchando ahora. Se escuchaba un sonidito de fondo. No hablo de lo nuevo, que es el ray tracing, hablo de antes de eso incluso. Había un ruido estático y me preocupaba que fuese el micro. Entonces lo que primero se te viene es el micro está roto o hay que cambiar el micro. Entonces tú, como eso te preocupa, ya tienes esa sensación, ¿no? Y te dice la intuición, ¿no? Y además, ¿por qué pienso yo que el micro está roto? ¿No? Asocio directamente esto. A veces nos ocurre. Siento una sensación extraña hacia una persona porque se me ha encendido una lucecita que en otros momentos me ha indicado que es que esa persona no... Que normalmente las personas que a lo mejor no te miran a los ojos cuando hablan, no son personas de fiar. Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces eso no lo racionalizo, pero lo siento. Pues yo pienso directamente que el micro no va bien. Entonces digo, ostras, ahí se amplió el foco. ¿Y si puede ser el cable? Si puede ser otras cosas, y si puede ser ordenadores, si puede ser una conexión, y si puede ser algún aparato electrónico. Entonces, bueno, efectivamente aquí funcionó, cambié el cable y el micro se arregló, ¿vale? No siempre funciona, pero no está de más tener en cuenta otras opciones. Vale, esta persona me da malas sensaciones, pero ¿y si exploro otras opciones? claro. Y es abrirnos a ello. Uh-huh. Y mindfulness lo que nos permite es estar en la experiencia y dejar a un lado todos esos juicios. No quiere decir que los vayamos a eliminar, no quiere decir que vayan a aparecer, sino que nos podemos imbuir dentro de la acción, ser en el estar y dejar a un lado esas cosas. ¿Nos van a afectar? Pues sí, evidentemente nos van a afectar. Lo que vamos buscando es gestionar mejor que esas sensaciones, esos pensamientos, todo eso que tenemos dentro no sea quien dirija nuestra vida y nuestra acción en concreto. Uh-huh. Exacto. Por eso es tan importante el poder reflexionar sobre cosas de nuestro día a día, que también es lo que hacemos nosotros semanalmente y muchas veces lo hacemos, bueno, muchas veces no, yo creo que siempre lo hacemos más por nosotros que por otros, ¿no? Que por vosotros que nos estáis escuchando. Y es poder dar vuelta a mindfulness y en qué está imbuido mindfulness y en qué te puede ayudar y en qué te puede hacer que tu vida sea un poquito más plena. Y en el tema de la intuición, por supuesto, vamos a dejarnos llevar por ella muchísimas veces. Y es posible que incluso tu forma de hacer las cosas sean muchas de intuición y estés incluso justificando que las cosas lo haces porque no sabes cómo explicarlo, pero lo vas a hacer o algo así.
y puede que acierte, o puede que no, o puede que da igual, nadie te puede decir que has acertado o no, pero que siga haciendo eso como forma de vida. Solamente te ponemos que seas consciente de que eso también puede ser un juicio, que te puede estar abriendo a una acción concreta sin saber muy bien por qué, y eso te puede venir bien, aunque por el contrario te puede estar cerrando el abrirte a la experiencia y el vivir plenamente eso que está sucediendo. Entonces, nosotros lo que sabemos es que la meditación mindfulness no te aumenta la intuición. Si se pudiera registrar eso con un término que Claro, sabemos pero que es un es constructo. que, claro, ya nada más que eso, ¿no? ¿Cómo mides la intuición? Pues hay estudios y no relacionan que un aumento de la práctica de la meditación, bueno, de mindfulness en concreto, o otro tipo de meditaciones, te aumente la intuición. Pero claro, volvemos a lo mismo, y yo que he estado en investigación de emociones y emociones con mindfulness, también lo sé, porque me ha tocado de cerca. No se puede saber ciertas cosas porque incluso el ser humano no es consciente de ello, o está tomando de primera como un base, un constructo, que es un acuerdo entre varias personas para delimitar algo. Claro. Pero no sabemos si existe o no, en realidad. Es muy complicado. Claro. Muchas veces, incluso la gente en consulta dice, vale, esto que me estás diciendo yo lo entiendo de esta manera, pero tú no. Y yo digo, ya, yo también puedo entenderlo de otra manera, o puedo entenderla como tú. Lo que pasa es que estamos hablando sobre algo abstracto, sobre un constructo, como puede ser la personalidad, ¿no? O sea, de una manera o de otra, o incluso de otras cosas que en realidad son acuerdos o son etiquetas que le ponemos a una serie de casos, y que cuando nos ponemos a indagar, como estamos haciendo hoy, es muy complicado hacerlo tangente. De hecho, al final un poco de nuevo lo mismo, ¿no? Porque si el problema es que a veces también la intuición se ha relacionado con una especie de clarividencia, y tampoco es eso. Si entendemos la intuición como lo más científico posible, tiene que ver con respuestas condicionadas ante estímulos condicionados. Fin. Es decir, tu historia de aprendizaje te condiciona la manera en la que actúas en el presente. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, lo hemos llamado intuición, en otros contextos se le puede llamar impulsos, saber si es funcional o no, es complicado. De hecho, nosotros, ¿no? Porque si hablamos de predecir racionalmente, somos muy malos, solo hay que mirar nuestra experiencia. Es muy difícil predecir algo, ¿sabes? De una forma muy concreta. Los estudios nos dicen que no somos buenos prediciendo, o que la gente diga, no, yo sí que no lo somos. No somos nada buenos. Claro, porque lo hacemos mucho y confundimos el hacerlo mucho y continuamente, todos los días lo hacemos, predecir cosas, a que luego seamos buenos en ello. Es como el que dice, yo llevo 30 años de experiencia en mi profesión. Y dice otro, bueno, a lo mejor llevas 30 años haciéndolo de una manera y las hay mejores, ¿no? O llevas 30 años haciendo esto mal. Así que lo que pasa es que el grado del ser humano de repetir mucho algo nos hace esa falsa sensación de saber qué es lo que hacemos y qué es lo que tenemos entre manos. De hecho, esto lo doy yo casi como opinión personal. Diría que se nos da mejor, en todo caso, predecir de forma no racional, es decir, actuando de forma intuitiva, que predecir de forma más racional. Es decir, aquí en frío, en ponerme a pensar sobre lo que va a hacer o no va a hacer una persona, va a tener probablemente menos éxito que actuar por una sensación de intuición en un momento determinado. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Pues habría más probabilidades de actuar de una forma concreta, porque digamos que en tu sistema nervioso están más registradas esas situaciones esos estímulos condicionados. Entonces, si tuviésemos que romper una lanza, tampoco me mojaba yo mucho. No, yo no me mojaba mucho. Yeah. También te digo. ¿Sabes? No me pondría yo a hablar mucho sobre esto, porque, o sea, sobre si hay que hacerle siempre caso a la intuición o no, porque es todo tan relativo
Lo que sí que es verdad que bueno, a veces viene bien dejarse llevar. A veces es necesario. Porque intentamos controlar tantas cosas y vivir de una manera tan fría e irracional que probablemente nos estemos perdiendo un montón de experiencias. Entonces, lo clásico, ¿no? Ni Juan ni Juanillo. Aprendizaje en base a la experiencia, tener... ¿no? Esto es como cuando yo a lo mejor estoy trabajando con un cliente y estamos valorando una situación actual y me lo explica. Me dice, no, porque yo tal, cual y tal, y yo siento que esto a mí no me viene bien. Y le pregunto, ¿de verdad lo sientes o lo crees? Quiero decir, ¿de verdad lo sientes o te lo dices? Porque a veces podemos decir cosas que no nos sentimos todavía. No quiere decir que no lo creamos. Simplemente que dentro de nosotros no está todavía interiorizado, no está aprehendido. Es como, yo puedo cogerle miedo a conducir y te puedo decir, no, conducir no supone nada. Y te estoy diciendo que no supone nada, pero por dentro me lo supone. Realmente esto tiene que ver con mi propia validación y que llegará un momento en el que efectivamente sienta que conducir no me genera nada, que es agradable al 100%. Entonces es complicado, ¿no? O saber que yo esto no lo quiero. Decirnos que no queremos esto no es lo mismo que sentirnos atraídos por eso. O decir que no nos viene bien, o decir que no nos atrae, mejor dicho. No es lo mismo decir que no lo queremos a que no nos atrae algo. Claro, Porque... que muchas veces no sabemos diferenciarlo, entonces es lo que digo, poner esto en la mano y decir sí o no, hacerlo o no hacerlo, mejorar la intuición o no mejorarla. Uh-huh. Que como de base no sabemos diferenciar muchas veces que lo que tú has dicho, Uh-huh. si es que no lo queremos o no nos viene bien o no nos gusta o no nos está trayendo en este momento o temporalmente ahora por ciertas circunstancias Uh-huh. no es el momento de tenerlo o no lo quiero. Uh-huh. Como no somos conscientes de que lo que nos viene y lo que tenemos y lo que hacemos es temporal muchas veces, sino que tenemos una proyección de continuidad, es lo que tiene el ser humano, es como una línea continua, como ver las hormigas, ¿no? En 2D. Yo veo la pared y ya está, pero no veo no veo todo más allá, porque esa capacidad pues no la tenemos normalmente. Somos como los burros, Claro. mirando para adelante, los pobrecillos. Y eso es inherente al ser humano. Entonces, de ser humano a ser humano, claro, es lo que podemos hacer. No estamos, para la gente, ¿no?, que estará diciendo, bueno, entonces, ¿esto qué? ¿Existe o no existe? Existe, o sea, existe ese fenómeno. Lo que ocurre es que no vamos a apostar por apostar dentro del bucle por esto, siempre. Es decir, hay contextos en los que nos viene bien. Por ejemplo, mucha gente sabe que soy aficionado a la magia y que he tratado con muchos magos. Yo cuando veo a un cartomago con una baraja, o yo mismo, ¿no?, y me doy cuenta de que sin pensarlo puedo saber por dónde va una carta, por ejemplo, mientras mezclo, sin apenas control. Puedo tener ciertas sensaciones y puedo saber si corto y ahora cojo 3, 15, ¿no? Y esas precisiones que no piensas, pero por el ensayar muchas veces, al final hay una serie de movimientos que están entrenados en función de una intención. Esto ocurre, claro, por supuesto. Es lo que significa ensayar algo muchas veces. Si tú te pones a un contexto donde ensayas algo de una forma repetitiva, es decir, donde las variables están muy controladas, por supuesto vas a generar una serie de respuestas mucho más finas. Por ejemplo, no es lo mismo que hablemos de intuición en cuanto al manejo de una baraja, donde es todo una baraja. Pueden influir, es verdad, que si la humedad, que si la tensión de las manos en un momento determinado, que la baraja esté más o menos quemada, es decir, la flexibilidad de las cartas se haya ido viendo reducida o que se peguen más o menos, pero son variables que no van a cambiar tanto dentro de una baraja, quiero decir. Es decir, tu ensayo de error va a estar muy poco modificado, ¿no? Y siempre puedes coger una baraja nueva, entonces puedes entrenarte siempre en las mismas condiciones. Si tú te entrenas siempre en las mismas condiciones, aseguras que en condiciones parecidas tu respuesta sea acertada. Pero hay contextos donde no hay mucho control y tú te estás entrenando y supones que
en situaciones similares o donde tú crees que son similares vas a tener respuestas afines. Por ejemplo, lo de las personas, ¿no? En juzgar a las personas. Claro. Claro, y eso no es tan controlable. Si tú te expones a un montón de gente, por ejemplo, no tendría tanto sentido una persona que apenas se relaciona con gente que nos diga, oye, yo no sé tal cual si cribo o no cribo a esta persona, tal, porque no se está exponiendo lo suficiente. Pero si me lo dice un comercial, me lo dice un terapeuta, me dice alguien que trata mucho con personas en un campo concreto, bueno, pues puedo pensar, puedo sentir que ciertas sensaciones que tiene van a estar más acertadas, pero aún así no asegura nada. Entonces, Claro, lo que pasa es que la intuición lo llevamos a la vida en general. claro, No a una parte de claro, ese nuestra es un vida. problema, cuando lo generalizamos. No, es que yo tengo mucha intuición. ¿En qué? En saber Claro. si la pasta se te está pegando al cazo, en saber si una persona te la va a jugar, o en saber si cuando haces 3 cortes van a salir los 3 ases. No lo sé. Esa es la cosa, que a veces confundimos la generalidad sobre un concepto abstracto de tener sobre ella ya porque no sabemos dónde meterla en nuestra vida Ujú, o a qué nos estamos refiriendo. Y muchas veces damos razonamiento para que ese tipo de conceptos que nosotros asimos, que tenemos como verdaderos en nosotros, ujú. sea real. Claro. Entonces, como ese es un juego de la mente también, de ese peloteo de dar razones, de dar porqués y de decir nosotros somos así y así pues me puedo mover en un espacio más conocido o no sé, por mi historia de aprendizaje simplemente pues me han dicho siempre de que tengo mucha Ujú. intuición o yo soy, no sé, o hay muchas frases no afines, ¿no? Yo soy un poco brujo o bruja y sé que esto es lo que va a pasar. Claro. Llámalo como quieras, lo que vamos nosotros a deciros que nosotros no podemos controlar esas cosas, Ujú, que si a uno le va bien con ellos, bien. Lo que pasa que tiene que ver que también te estás dejando una parte de fuera, ujú. por no haber experienciado. Claro. ¿Qué pasa? Que podemos delimitarlo, pues dices tú, pues sí, llevo muchas horas en la cocina, soy chef, pues es normal que yo entienda que esto creo que se me va a quemar ahora Ujú, mismo. O a lo mejor es que no estabas pues distraído con otras cosas, pero tu oído ha escuchado un borboteo que suena a quemado. ujú, O ni ha olido, pero ya suena. O el color que tú has visto, sabes que intuitivamente, ujú. dentro de un minuto, va a pasar a Claro. quemado. Y eso no está siendo razonado en ese momento, lo que pasa que es un conocimiento que ya tienes dentro y que sale luego. Ujú, exacto. Como la memoria de los músculos, que muchas veces sabes cómo tienes que poner la Ujú. mano, en qué momento, cómo tienes que poner el cuerpo para lanzar un balón o Claro, recibirlo. Yo que he hablamos sido de portero, memoria muscular. yo he sido portero muchos años, entonces yo sabía en qué momento me iban a marcar algo o no, y yo no sé qué hacía muchas veces, no se sabe lo que se hace, sino que tú intuyes ciertos Ujú. movimientos, ciertas cosas que pasan alrededor y que tú te Te dice en antepones, un sin contexto. tenerlo Claro. claro, en un contexto en el que pasan las cosas muy rápidamente. Tienes que dejarte llevar para que sea lo rápido el que responda, Ujú. porque la razón es más lenta y el cerebro es más lento que lo físico, Ujú. ¿no? En ese Entonces, sentido. Entonces, para resumir y como ejemplo, y también ya terminamos también con la pregunta de este oyente, para que claro, entendáis. Por ejemplo, nosotros damos sesiones de 1 hora. Dice, bien, esto ahora que viene. Esto quiere decir que por repetición vamos a tener cierta conciencia del tiempo. Más o menos, ¿no? Igual que cuando grabamos los podcasts, yo más o menos sé, no lo racionalizo, no lo pienso, simplemente noto las sensaciones de, vale, ya estamos llegando al final. Todo el sentido del tiempo. A veces confundimos un poco esto, la intuición es ese conjunto de aprendizajes, y yo puedo sentir, ¿no? Que estoy llegando al final de 1 hora. Eso podría condicionar por completo todo lo que hago, podría simplemente tenerlo en cuenta. Lo que os invitamos es a que, igual que hemos trabajado desde el yo observador y desde mindfulness en general, es que cuando notéis esa intuición la tengáis en cuenta, por supuesto, pero que no condicionéis todo a ella. Que la notéis, que la sintáis y que actuéis y decidáis en función de más cosas, también teniendo en cuenta vuestros valores. No los vamos a obviar y vamos a ampliar el cerco de experiencias para aumentar
en nuestro aprendizaje, por supuesto, porque igual que aprendo, o igual que Dani aprende que de X manera le van a meter gol, también puede aprender de qué forma, ¿no? Si él solo está centrado, por ejemplo, me la van a meter, me la van a meter, me la van a meter, oye, ¿y dónde está la otra parte? ¿Cómo puedo hacer yo para que no me la metan? Esto suena un poco raro, Claro. ¿no? Quiero decir, cuando nos centramos tanto en un Sí. pensamiento, no estamos valorando otras opciones. ¿Y cómo diferenciar Claro. todo esto de la rumia, del entrar en un pensamiento, de fusionarnos, de hacer las cosas? Bueno, yo creo que se ha ido contestando, pero para que os hagáis claro, en muchas ocasiones nos fusionamos con nuestros pensamientos y no nos permiten ver más allá de ellos. Esto sobre todo tiene que ver con cómo han ido pasándonos las cosas, ¿no? El para qué hacemos lo que hacemos. Y en resumidas cuentas, en muchas ocasiones todos estos pensamientos se están generando para evitar o controlar una sensación desagradable, que en ese momento, bueno, pues pensando es lo más sencillo. Por ejemplo, yo tengo la sensación de que hay un plan que no va a salir bien, pero lo mejor es simplemente miedo a exponerme a ese plan o una serie de juicios que tengo sobre las personas que van a ir, ¿no? Porque yo en general me siento distanciado de los grupos de personas, tiendo a pensar que no me van a aceptar. Entonces, en función de tu historia de aprendizaje, podrás saber si eso que estás planteándote tiene más que ver con uno de tus, recordamos, esos pasajeros que nos van acompañando, o con una serie de aprendizaje. Es decir, si esto que te está pasando no ha pasado muchas veces, tu intuición puede estar más relacionada con tus miedos e inseguridades. Si esto te ha pasado en muchas ocasiones, pues sí que puedes tener más probabilidad de acierto, ¿no? Es decir, si estás harto de ir a reuniones y ahora sientes que esta no va a ser productiva o que la gente no te transmite buenas sensaciones, bueno, puedes hacerle caso a esa sensación, pero no te cierres solo a esa sensación, porque tal vez estés perdiendo oportunidades. Entonces, tu coste Totalmente. de oportunidades está Entonces, ahí. mindfulness, claro, el coste de oportunidades viene también de ser consciente de esas oportunidades, de ser consciente de esas sensaciones, Ujú. de esa rumia, de esos pensamientos, de todo eso que va encubierto a lo mejor en algo abstracto y que no lo es realmente, o que sí lo es, y aún así te está cerrando otras oportunidades, como Ujú. por ejemplo estar en la experiencia esa, y no ir con un juicio cogido y ir tú y hacer acciones Ujú. en base a ese juicio. Claro. Que muchas veces la intuición nos puede tintar todo de un color, Ujú. ¿no? Como tú decías, tengo la intuición de que me van a marcar gol. Pues si estás pensando en que te van a marcar gol, es más probable de que te lo marquen a que si estás con esa predisposición a decir, bueno, voy a ver qué pasa, yo voy a hacer todo lo contrario Ujú. a ese gol. Y Entonces, esto es es diferente. flexibilidad. Y ya, y cerrando 100% ya, con una frase y con su complementaria, que escuché en una charla sobre filosofía, y me gustó mucho, que nos decían algo como que dejásemos el pesimismo para tiempos mejores. Yo creo que esto, si lo analizáis, nos deja bien claro cómo podemos proceder con esto. Porque puedo cuestionar un poco mi intuición y también puedo cuestionar mi razonamiento. Es decir, simplemente lo vamos a tener en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues sí, yo siento que eso va a salir mal, voy a tener ciertos planes de contingencia, pero voy a explorar a ver qué es lo que pasa. Me voy a proteger, pero voy a seguir hacia adelante. Si siento demasiado que va a salir bien, bueno, ¿y si saliese mal? ¿Vale? No estamos diciendo que metáis, estos no son pensamientos negativos como tal, sino que ampliéis el foco, que lo tengáis en cuenta, pero que eso no determine todo. Y con esto y un bizcocho lo dejamos. Un episodio muy abstracto. Habéis planteado un tema bastante abstracto. Entonces esto es lo que tenemos. Esperamos que os haya gustado. Si queréis que hablemos sobre temas como este o cualquier otra cosa, si queréis que profundicemos alguno de los puntos que hemos tocado, recordad, podéis ir a estomindfulness.com/contactar y preguntarnos lo que queráis. Siempre podéis ir a estomindfulness.com y mirar toda la información que vamos publicando y lo que hemos dicho. Les sale newsletter donde podéis suscribiros para recibir las notificaciones del podcast. No obstante, estas notificaciones las vais a recibir si os suscribís, como siempre, y daros las gracias por estar suscritos.
iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y todas esas cosas, por vuestras valoraciones y por todo eso que estáis haciendo para dar sentido a lo que hacemos. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día y una mejor semana. Hasta luego. Hasta luego.